¡Hey! ¿Qué tal estáis, fanáticos de UFC? Soy Pablo Arroyo y continuamos con nuestro contenido de cara a UFC 317, a este eventazo que tenemos en el T-Mobile Arena de Las Vegas International Fight Week, y continuamos fijándonos en el combate estelar, en ese enfrentamiento entre Do Bronx y el Matador, entre Charles Oliveira e Ilia Topuria. Ya hemos hecho dos contenidos especiales más otro en el canal de Jorge Ebro, de Cerebro de los Deportes, un auténtico crack, y que también hemos traído ya el extracto por aquí a este canal. Ya hicimos uno especial de si se había metido Ilia Topuria en la mente de Charles Oliveira, ese fue el primero que hicimos. Después hicimos un vídeo también comentando las skills o las partes en las que podía tener superioridad o las claves para Charles Oliveira, y ahora tocan las claves para Ilia Topuria. Ahora hay que centrarse en los 5 aspectos que tiene Ilia Topuria por encima de su rival y que son sus grandes armas. Igual que hemos hecho de Charles, hacemos este de Ilia Topuria y vamos ya a ello. Lo he reducido a 5, creo que aquí podría haber sacado alguno más. En el vídeo de Charles Oliveira creo que también podría haber sacado y rascado algo más, pero creo que voy a los básicos. En el primer lugar, hay que ver, favorable a Ilia Topuria, su dominio. Cómo sale a la jaula, cómo controla la situación, cómo va hacia adelante y acorrala a sus rivales. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones, aunque Charles Oliveira no es el típico peleador que se deja acorralar, sino que va también al frente, al intercambio, así que esto es todavía doblemente bueno para Ilia Topuria. Si no tiene que acorralarle y va a salir a su encuentro, va a entrar claramente en su juego. Ese juego del gato y el ratón, quizás con Charles Oliveira no lo necesite, pero si lo necesita, lo va a tener. Siempre acorrala a sus rivales. Así que aquí podría ser un factor determinante esa presión, ese ir hacia adelante y ese ir al intercambio, a ese tiroteo de pistoleros. Es la primera de las claves a favor de Ilia Topuria. Segunda de las claves, hay que centrarse en el striking. Es más poderoso, más potente en striking que Charles Oliveira. Si bien una de las claves que destacábamos a favor de Oliveira en ese vídeo que ya habíamos preparado era el pateo y quizás rodillas y codos, pero especialmente el pateo, ahora centrándonos en el striking a favor de Ilia Topuria, es el gran boxeo que tiene el hispano-georgiano. Ese boxeo tiene mucha más calidad que el boxeo de Do Bronx, de Charles Oliveira. A priori también tiene una quijada bastante más dura y resistente a los golpes que la de Charles Oliveira. Así que en el apartado de striking, ya lo veremos cuando haga el análisis y pronóstico, pero a priori Ilia Topuria está por encima. Tiene un boxeo élite. Muchos entrenadores ya lo comentan y ya incluso hablan de que en un futuro no sería descabellado una pelea de boxeo para Ilia Topuria por lo afilada que tiene la skill del boxeo. Así que veremos si se da, pero en cuanto a striking, cuidado a esos bombazos que ya han sido capaz de dinamitar a Alexander Volkanovski y más aún a Max Holloway, a quien nadie había noqueado. Esto son detalles que no me parecen menores y que es de obligatorio recordar. Pero bueno, esta es la segunda de las claves para Ilia Topuria. Vámonos a la tercera, y es una clave que, aunque no se ha visto tanto en Ilia Topuria, es uno de sus puntos fuertes. Y es la lucha, es el wrestling. Si hay momentos en los que Charles Oliveira va a tratar de sacar esos buenos codos o buenas rodillas, va a ser en la corta distancia, donde el boxeo sucio de Ilia Topuria puede jugarle una mala pasada, pero no solo eso. Si van contra la jaula, ojo, porque la lucha tremenda del hispano georgiano es de auténtico élite. Sabemos que como wrestler tiene una potencia muy elevada. No se ha visto tanto de momento esta skills.
Y yo personalmente tengo muchas ganas de verla, pero todo el mundo dice que esa lucha greco, que esa, bueno, esa lucha de Georgia, esa lucha tradicional de Georgia o grecorromana, llamarla como queráis, centrándonos en el wrestling, la lucha, tiene una habilidad increíble. Y aquí creo que por encima claramente de Charles Oliveira. Así que esta es una de las claves importantes de cara a que Ilia Topuria se lleve este combate y se proclame nuevo campeón de peso ligero y champ, ojo. Pero esta es la tercera de las importantísimas claves de victoria para Ilia Topuria. La cuarta de las claves que quiero destacaros, bien, pues es la falta de ese extremo corte de peso. Bien, cuando nos tenía acostumbrados a verle en el peso pluma, lo pasaba extremadamente mal en las últimas horas para cumplir con la báscula y, bueno, eso le jugó incluso malas pasadas porque médicamente recordemos que previo a la pelea con Movsarevloev, que el ruso se había caído, le ponían a Charles Jourdain y médicamente no le dejaron continuar con ese corte de peso. En este caso es distinto. Para el peso ligero algo rebajará de su forma natural, pero no lo va a pasar mal. Con lo cual, no se va a desgastar tanto. Va a tener mucha fuerza acumulada y por supuesto después habrá un pequeño rebote. Pero no lo pasará tan mal, disfrutará más del proceso, podrá entrenar con un exceso de carga, cosa que cuando estás cortando peso baja algo la intensidad de ese entrenamiento y en este caso no. Y esto creo que es una skill muy a tener en cuenta, ese corte de peso o esa, bueno, el transcurso en el peso ligero versus lo que habíamos visto en el peso pluma. Importantísimo esta clave. Y la última de las claves es el aura que le da el ser invicto. No solo es este aura, sino también en la mentalidad de caballo ganador, de estratega napoleónica, esa mentalidad de ganar, ganar y volver a ganar. Recuerdo un poco a Luis Aragonés, pero esa mentalidad triunfal que le ha llevado a llegar a este punto con 16 victorias y ninguna derrota. A llegar invicto, a haber cruzado guantes con gente muy importante y haberlos doblegado, pero no conocer la derrota. Y llegar a un hombre tan importante como es Charles Oliveira, con un récord de 16-0. No conoce la derrota, mentalmente tiene una mentalidad positiva arrasadora, tiene la mentalidad de un genio ganador, de una mentalidad táctica, una mentalidad que grandes personalidades han desarrollado a lo largo de la historia, y él tiene ese carisma, ese aura, que de momento le mantiene invicto. Y esto creo que esa mentalidad puede hacer arrasar a Charles Oliveira dentro de la jaula. Y esto creo que es una de las claves más importantes, que Ilia siga siendo Ilia, que Ilia siga teniendo ese pensamiento triunfal y que llega con el empuje de las victorias frente a grandes como Volkanovski o Holloway y con un invicto. Esto para mí es fundamental. Este pensamiento es sin lugar a dudas un mega pulgar arriba o incluso un punto extra de cara a este enfrentamiento. Estas son las 5 claves para la victoria de Ilia Topuria frente a Charles Oliveira este fin de semana en UFC 317. Continuamos con la saga, todavía queda algo de contenido relativo a este enfrentamiento, mínimo 2 videitos, veremos incluso si 3, pero mínimo 2 videitos. Esto hay que disfrutarlo. International Fight Week, semana muy importante, muy relevante, y que aquí en este canal vais a tener muchísimo contenido. Y ahora vuestro turno, dejarme en los comentarios, ¿estáis de acuerdo con estas 5 claves? ¿Hay alguna otra clave que añadiríais? Dejármelo todo en la cajita de comentarios. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, dale a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal. Y aquí me tenéis para mucho más contenido UFC. Saludos.